Nos encontramos en la población de Cebreros, que es un poblado camino a Ávila, aproximadamente una hora y media de Madrid. Aquí nació en 1932 Adolfo Suárez, el presidente español que llevó a cabo la transición a la democracia y que tomó posesión como presidente del gobierno español a los 44 años de edad. Es un museo que con mucho esfuerzo locales de aquí de Cebreros han levantado el único museo sobre la transición y desde luego sobre Adolfo Suárez que lamentablemente hay en España, y lamentablemente porque no hay más museos que recuerden una de las etapas más importantes quizá después de la Guerra Civil 36-39 que padeció España y que luego vivió refloreciendo la democracia en el periodo 1976-1978. Este lugar, una iglesia que ha sido renovada, que ha sido restaurada como museo modesto, no hay casi originales, pero es un recordatorio de lo que ocurrió por parte del pueblo de Cebreros con su hijo más querido y más famoso. Adolfo Suárez nació, pues, no solamente en Cebreros, nació en el seno del franquismo, pero también, como lo han señalado algunos entrevistados, con las contradicciones dialécticas de haber nacido en una familia republicana. De 1939 a 1978, España quedó fracturada por la guerra civil, el temor a una nueva guerra civil y sobre todo esta contradicción entre una monarquía y lo que sería una república, fracaso de una república. El ascenso de Adolfo Suárez al poder fue difícil, fue incomprendido. Podríamos decir que a lo largo de toda su vida Adolfo Suárez fue un incomprendido o poco comprendido por la realidad. El día de su toma de posesión, el día de su nombramiento, los principales medios de comunicación salieron con titulares escépticos. Hablaban de El Apagón, Cuadernos para el Diálogo, que era una de las revistas más importantes que había logrado la confluencia de los más importantes intelectuales. Su titular era una portada en negro y decía El Apagón. Adolfo Suárez era el apagón de lo que sería la política en España. Otro semanario tituló Error, grave error, y así no solamente en España, sino en todo el mundo se tomó con escepticismo que este joven de 44 años, poco conocido y que venía directamente de una de las organizaciones más importantes del franquismo, que es el movimiento social, la Falange, la que organizaba los sindicatos de Franco, pudiera pues hacerse cargo de lo que ya había habido como compromiso por parte del rey Juan Carlos I, transformar España en un país democrático. Pero bueno, la historia dice la realidad, las percepciones se equivocaron y alguna vez el político mexicano que también estudió la transición española, José Francisco Ruiz Massieu, me dijo una vez, las transiciones las hacen los dinosaurios. Y en efecto, Adolfo Suárez en el lenguaje mexicano era un joven dinosaurio, un bebesaurio, venía del Jurásico del franquismo. Sus 5 principales resultados, sus 5 principales tareas fueron: primero, desmantelar el franquismo, desensamblar toda esta estructura, toda esta arquitectura que Franco, con mucha inteligencia, astucia y sobre todo energía, pudo construir para que a su muerte hubiera un franquismo sin Franco. Adolfo Suárez desmanteló este franquismo, instituciones, organizaciones, leyes y protocolos. En segundo lugar, corrigió a Franco, porque Franco buscaba un franquismo sin Franco. Inclusive para eso había Francisco Franco había designado a su sucesor nada menos que a Juan Carlos, al príncipe Juan Carlos, a título de rey, que a su muerte Juan Carlos asumiera el cargo que tenía Francisco Franco de jefe de Estado y de jefe de gobierno, una monarquía directamente participativa en la toma de decisiones de la vida política cotidiana en España. Corrigió a Franco y estableció como criterio fundamental que no iba a haber un franquismo sin Franco, sino una democracia. En tercer lugar, una de las grandes decisiones de Adolfo Suárez fue legalizar a la izquierda. La izquierda, tanto
digamos, legal, la izquierda que quería participar en política y que no era condenada como era el Partido Socialista Obrero Español, y la izquierda que estaba vinculada directamente con la República en los años de la Guerra Civil y que era el Partido Comunista de España. Esta parte de la legalización de la izquierda contribuyó también a que la política de Suárez fortaleciera y creara una derecha moderna. Alianza Popular, que era la organización que Franco había creado como el partido que se encargaría de administrar su herencia, Alianza Popular se transformó en Partido Popular, un partido político también que respetaba la democracia. En cuarto lugar, Adolfo Suárez, con todo y sus contradicciones, sus limitaciones y sobre todo sus conflictos, logró una democracia que resistió cuando menos dos deterioros fundamentales. En primer lugar, lo que sería el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, y la segunda parte resistió el deterioro personal del propio Adolfo Suárez, personal y político, que lo llevó prácticamente a verse obligado a presentar su renuncia a finales de 1980 por la poca capacidad que tenía ya en cuanto a estructura política para gobernar. Y en quinto lugar, la alternancia. Esta democracia obtuvo la alternancia en dos sentidos. Primero, la alternancia hacia la izquierda con el Partido Socialista Obrero Español, aún con temores por parte del ejército, y luego la alternancia a la derecha en 1996 con el Partido Popular. Este era Adolfo Suárez, este fue parte pues de la vida política de Adolfo Suárez que se puede percibir aquí en el museo. Y bueno, algunas frases importantes de Suárez, una que se hizo muy famosa: puedo prometer y prometo. Este puedo prometer y prometo es una de las frases que pasaron a la historia de la política en España. Otra declaración muy importante en 76, al presentar el proyecto de ley para la reforma política, con lo cual, de acuerdo al filósofo Julián Marías, el Estado le regresaba España a los españoles a través del ejercicio del voto. ¿Qué buscaba la ley de la reforma política? Un gran acuerdo para la democracia, para la paz, para encontrar definitivamente unas bases sólidas cimentadas en la aceptación de los verdaderos intereses nacionales para nuestra convivencia y nuestra grandeza como nación. Y también otra frase de Adolfo Suárez, 1996, cuando recibió el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia, Adolfo Suárez declaró: la transición fue, sobre todo, un proceso político y social de reconocimiento y comprensión del distinto, del diferente, del otro español que no piensa como yo y que sin embargo no es mi enemigo, sino mi complementario. Este es pues parte de este personaje contradictorio, rico en intereses, poco profundo en la teoría, pero gran pragmático, intuitivo y sobre todo el único responsable de haber llevado a España a la democracia. Pero siempre, desde joven, de acuerdo a como lo perfilas en el libro, buscando una transformación democrática. Sí, no. Lo primero, el día que el rey le llama y le ofrece el día 3 de julio de 1976 y le dice: quiero pedirte un favor, quiero que seas presidente del gobierno, naturalmente se cumple su sueño, pero lo primero que le dice al rey es que acepta y que con una condición, que le va a quitar sus prerrogativas. Ese dato es interesante. El rey procede, es el heredero de Franco, en la jefatura del Estado, en contra de todas las bobadas que se han dicho. El sucesor de Franco no era Carrero Blanco, que mató ETA, ni ningún otro dirigente político. El sucesor de Franco, el que Franco al final
colocó ahí como sucesor suyo y casi como si fuera su hijo, como se ve en el testamento final de Franco, era el príncipe Juan Carlos, luego convertido en rey a la muerte de Franco. Entonces, en ese momento, lo primero que le dice Adolfo Suárez es: sí, acepto con una condición, que le voy a quitar esas prerrogativas. El rey reina pero no gobierna, es decir, incluso llega a tener una pelea tremenda cuando estaba elaborándose la Constitución con el rey de Marruecos, que era un rey, como sabemos, pues como a la vieja usanza, ¿no? que manda mucho, con Hassan II en la zarzuela delante del rey y de la reina, como cuento en el libro. Le decía el rey de Marruecos al rey de España que no se dejara sus prerrogativas, que él tenía que mandar y todo esto. Y entonces Suárez le dijo: estoy en absoluto desacuerdo, y ahí hubo una pelea dialéctica con el rey de Marruecos, que a mí me contó el propio Adolfo Suárez y el rey por su parte en otra ocasión, porque fue muy atrevido y fue una pelea muy divertida. Bueno, muy interesante, muy de fondo. Es decir, él veía claro que había que ir a una monarquía parlamentaria, y el rey se dio cuenta de que la única forma de salvar la corona era en una democracia europea, una monarquía parlamentaria. Es decir, ¿no? El rey prácticamente en la Constitución cede todos los poderes originarios de jefe de Estado, o sea, ya no gobierna, tiene un papel de representación muy importante y de moderación de las instituciones, y punto. Luego es jefe del ejército, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, pero no es el que manda en las Fuerzas Armadas. Y ahí tuvo sus roces con Adolfo Suárez en esa etapa. Sus roces amistosos, pero roces políticos importantes. O sea, Adolfo Suárez quería que quedara muy claro que las Fuerzas Armadas, en un momento además en que estaban amenazando de golpe de Estado, pero siempre estaban bajo el mando del Poder Ejecutivo legítimamente elegido, y el rey no era el que tenía que decidir. Lo tuvo que hacer el 23 de febrero, en el famoso golpe de Estado, el intento de golpe, porque no había otro remedio, y ahí ejerció como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Pero a partir de ahí, esa fue una lucha muy sutil y muy subterránea, de acomodación a las nuevas circunstancias entre el primer presidente constitucional, que fue Adolfo Suárez, y el rey Juan Carlos. Nomás siento el dolor de mis familiares que se perdieron. Yo me siento muy triste, porque la verdad, y no somos solitos. Nosotros no tenemos papá, estamos solitos. Mi papá dejó 4 hijas. Los conocidos, los amigos, me parte mi alma que ella, su hijo también, ahí está bajo el agua. Para ir a la escuela me levantaba a las 5 de la mañana. Teníamos que cruzar un río y de ahí caminar 1 hora. Salíamos a las 6:30 para que llegáramos a las 7:30, algo así. No llegaba yo todos los días porque pues no, solita pues no me dejaban viajar. Cuando llovía no íbamos a la escuela porque llovía y se empozaban, se hacían charcos, lodos por donde quiera, se crecían los arroyos. Bien, porque ya no tengo que viajar, ya no me tengo que levantar temprano, me levanto a las 7. Ya podemos llegar
todos los días, puedo llegar todos los días, estoy estudiando la secundaria. Bien, todo está bonito. La escuela, porque es tan grande y cerquita, el hospital, los súper, el mercado, la canchona. Yo me llamo Raúl Rodríguez Bartol, vivíamos en esta casa. Ahorita pues estamos en nuevo Juan del Grijalva, ahí estamos habitando. Y allá ya tenemos nuevos trabajos, las escuelas están cerca para nuestros hijos, el mercado, y hay mucho cambio. Pues vivíamos con ese temor de que se inundara aquí otra vez y pasara algo, pues. Ya ahorita, gracias a Dios, porque nos dieron esa casita, pues ya estamos mejor allá. Cuando Adolfo Suárez es designado presidente del gobierno en julio del 76, los medios de comunicación reaccionan muy escépticos. Claves, por ejemplo, que fue la portada más espectacular, el apagón. Sí. ¿No confiaban en él? No, creían que era un error del rey, porque era muy joven, procedía del movimiento, era el ministro del régimen, digamos, del secretario general del movimiento, y por tanto hubo una reacción, una desilusión general, sobre todo por ignorancia, porque algunos que lo habíamos tratado sabíamos que era el que estaba más decidido a hacer esto. Yo aseguro que ese día que yo estaba fuera de Madrid, antes de saber la noticia, yo al poner la radio para oír quién era, yo estaba convencido de que era Adolfo Suárez. ¿Por qué? Primero porque por la amistad y la relación de concordia que había con el rey, amistad pero muy que se llamaban de tú, vamos, eran. Segundo, porque era un hombre que tenía muy claro el futuro y además se lo había dado al príncipe, cuando era príncipe y luego al rey, por escrito. Él sabía muy bien lo que había que hacer. O sea, no el camino, que hubo que abrirse paso improvisando, sino la meta. O sea, él sabía muy bien a dónde íbamos. Tercero, porque había que hacerlo desde dentro. Los dos habían jurado los principios del movimiento, las leyes del régimen, y no querían ser perjuros. Había que hacer un paso de la ley a la ley, y para eso tenían que hacerse el harakiri, las cortes, digamos, el Congreso y el Consejo del Movimiento del régimen, que es como se hizo. O sea, esa ley para la reforma política, que fue una obra de orfebrería política, fue fundamental. Eso había que hacerlo desde dentro. Él había defendido, que fue fundamental esto, en tiempo de Arias Navarro, en ese periodo oscuro de intentos de cambio que no eran cambio, la ley de asociaciones políticas, que fue un intento fallido, pero fue un intento de probar hasta dónde iban a llegar los dirigentes políticos del régimen, que eran los que estaban en el Consejo Nacional del Movimiento y en el Congreso de los Diputados. Y el encargado de defender esa ley fue el joven Adolfo Suárez, que consiguió meterse en el bolsillo a la vieja clase política, con lo cual era una garantía. Aparte de eso, luego hay razones incluso psicológicas. Si hubiera sido una persona con una enorme preparación, con unos principios muy claros, no habría tenido la flexibilidad, tanto él como el rey, necesaria para conseguir los objetivos que se planteaban, que había que ir adaptándose a las circunstancias. Yo creo que esas fueron
las razones principales. O sea, el rey tenía clarísimo que tenía que ser alguien de dentro para hacer el desmontaje del régimen de Franco. Y vio claro que este era la persona, y como se demostró después que era la persona adecuada, hasta el punto de que cualquier otro, y ahí estaba José María de Ereilza, el ministro de Exteriores, Manuel Fraga, etcétera, habría sido mucho más complicado el salir adelante, ¿no? Eligieron el camino de la reforma frente a los que querían la ruptura. El ejército no habría tolerado una ruptura, el rey no tendría legitimidad, porque la única que tenía en aquel momento era la que le llegaba de Franco, y por tanto lo más seguro es que no hubiera llegado a buen puerto. Y tampoco el inmovilismo, claro, el continuar con la monarquía del movimiento, que es lo que quería Franco, con una pequeña apertura política. O sea, eso habría sido un desastre, que es lo que intentó el Arias Navarro, y claro, fue un desastre, dicho exactamente por el rey. Esa fue un poco eligieron el único camino transitable, que era la reforma. La oposición de izquierdas tuvo que ir adaptándose, y al final el referéndum para la reforma política dijeron que lo iban a boicotear, nadie boicoteó nada, fue el pueblo masivamente el que lo aprobó, y entonces se hizo un cambio que yo creo que es admirable, es decir, cómo se convencen los propios, y perdiendo sus posibilidades políticas de futuro la mayor parte de ellos, cómo se convence a la clase política del régimen de que había que cambiar, que el pueblo, como decía Suárez, hay que hacer normal a nivel de las leyes lo que es normal en la calle. ¿Cuál fue? Adolfo Suárez siempre emitió opiniones, digamos, reformistas o de modernización. ¿Cuál fue su relación con Franco? Franco se tiene la imagen de que era un ogro que no aceptaba. Hay una anécdota que cuento en el libro de cuando montaron, en tiempo de las asociaciones políticas, cuando empezaron a remover un poco la participación política, él, cuando se quedó fuera de la política a la muerte de Herrero Tejedor, su valedor, pues él, por indicación del príncipe, que nunca le dejó de la mano, porque hay que ver en este libro mío, yo creo que aparece claramente cómo el príncipe le va llevando, va exigiendo que tenga un papel político, o sea, no se olvida nunca de Adolfo Suárez, incluso en los momentos de bache fuertes de él, de quedarse fuera del organigrama político. Pues hay una anécdota que, bueno, la cuenta el hijo de Herrero Tejedor en su libro sobre Suárez, y Herrero Tejedor, como digo, fue el hombre que fue el valedor de Suárez durante toda su carrera desde que comenzó. Él le hicieron presidente de la Unión del Pueblo Español, que era una asociación política, y era del movimiento y todo esto, y fueron a presentársela a Franco. Cada uno hizo un discurso, pues como se hacía delante de Franco, casi nadie se atrevía a levantar mucho la voz, y el joven Adolfo Suárez hizo un discurso diciendo que esa ley, esa asociación política era un inicio, pero que eso no era suficiente, que lo que había que venir después eran los partidos políticos y la democracia. Viene a decirle eso Adolfo delante de Franco. El jefe de la casa de Franco, el marqués de Mondeja, se lleva las manos a la cabeza literalmente, dice, pero este chico... entonces cuando ya se despiden todos de Franco, le dice, quédese señor Suárez, y quédese Suárez, y se queda Suárez con Franco, y le mira de arriba abajo y le dice, ¿por qué dice usted, habla aquí de democracia delante de mí? Y le dice, porque va a ser así, a usted los españoles le respetan, o le respetamos, pero el día que se muera, cuando se cumplan las previsiones sucesorias, España no puede seguir así, somos europeos y tal. Y entonces dice que, según esta anécdota, que Franco le dice, pues habrá que ganar también la democracia para España. Yo creo que Franco nunca fue un partidario precisamente de los partidos políticos, pero sí que entrevé que a su muerte no van a seguir las cosas como al mismo príncipe, según confiesa él, el rey, le dice Franco alguna vez,
cuando le consulta, ¿qué haría usted? ¿Cómo me comportaría en esta? Pues mire usted, no lo sé, le dice, Alteza, no lo sé, porque en aquel tiempo, cuando usted sea rey, si es que llega a ser rey, porque nunca Franco se lo dijo del todo claro, las cosas habrán cambiado y tendrá que adaptarse, no va a hacer lo mismo que yo haría, es decir, ahí hubo una ambigüedad clara por parte de Franco. Yo creo que Franco creyó que iba a haber que a su muerte iba a haber una apertura política, sin llegar a que el jefe del Estado, que iba a ser el que él había designado, que era el rey, porque Franco en el fondo era un monárquico, porque a Franco en su boda le apadrina el rey Alfonso XIII, y Franco no quería ser un paréntesis entre una república y otra república, él quería ser hacedor de reyes también, o sea, todo eso influye en esta posición de hacer una monarquía del movimiento con una serie de cambios, pero sin que el rey pierda los poderes, o sea, de jefe de Estado. Que decir, yo creo que en ese equilibrio jugaba, ¿no? Él sabía que no iba a seguir todo lo mismo. Entonces, con Adolfo Suárez, pues con Adolfo Suárez creía que era un chico atrevido, osado, inteligente, le caía bien, en el fondo le caía bien en el sentido de que era un hombre que no iba disimulando, pero tampoco tuvo gran trato con él. Yo creo que no se puede decir que le tuviera en cuenta. De hecho, pues nunca le hizo ministro, ni podía haberle hecho ministro de Información y Turismo cuando él podía, o ministro del Movimiento cuando se murió Reloj Tejedor. Era un personaje secundario para Franco, atrevido, creía que absolutamente del régimen, de fiar, y esto. Lo que está claro es que Adolfo Suárez nunca fue falangista, o sea, podía haber caído en otro ministerio, cayó allí, pero no era falangista, más bien era un hombre católico, muy católico, desde sus orígenes. En ese sentido, pues era un personaje que tenía sus principios, o sea, y que fue muy bien recibido por los tecnócratas, por Carrero Blanco y por los del Opus Dei, Laureano López Rodó, etc. Aunque él tampoco fue nunca parece que no fue nunca del Opus Dei. No sé, vamos, esa es mi impresión después de darle muchas vueltas y de hablar con unos y con otros. Es decir, yo creo que Suárez no era un franquista, el rey no eran franquistas ninguno de los dos. Lo que pasa es que los dos también respetaban más que la oposición la figura de Franco. Esto es lo que yo creo. Bueno, esta es la ciudad Nuevo Juan del Grijalva y estamos en la parte norte de la ciudad y esta es mi casa. ¿Cuándo me vas a visitar para la taquería? Pues ya estamos por ir porque hay hambre. A ver si me invitan unos tacos para eso. Está bien, te invito, no me pagas dos y ahí va el negocio poco a poco prosperando. El motivo por el cual estamos aquí es cuando el cerro que se desplomó, fuimos albergados y del albergue fuimos a campamentar y nos trajeron para acá y me dijeron, no, pues te vamos a dar un local para que ahí trabajes y ya sea un poco más fácil para ti. Pues acepté con gusto. Pues yo ya tiene como un mes que llegué aquí y mi ánimo ahora sí, siempre lo he dicho, es el trabajo. Antes mi papá nada más trabajaba y ahorita también trabaja mi mamá. Ya ve que antes era diferente las situaciones y más pues nosotros que nos crecimos más que nada marginadas en los ranchos. Nuestra forma de vivir era diferente porque para transportarnos en lancha
Y yo la verdad, yo me crecí con mis padres, pues, pero nunca había trabajado. Fui muchacho, nunca trabajé. Pues en mi escuela antes teníamos solo un maestro y aquí tenemos un maestro pero por materia. Y la verdad me siento contento pues de estar así, aunque trabaja ella, pero estamos ahora sí que juntos. Y esa es una nueva motivación que tengo, pues, el cambio, como decían ustedes, el cambio. Pues estuvimos acampamentados en Ostoacán a través de 2 años ya. Nos pasaron a la nueva ciudad, que pues para mí es un honor estar ahí porque la casita es tan preciosa, ¿ves? Y ya tenemos donde vivir. Nos trajeron varios proyectos. Nosotros decidimos agarrar este proyecto de lácteos y tuvimos varias capacitaciones. Ahora totalmente ya cambió, pues, ya va a ser distinto. Allá donde estábamos era el pueblo chiquito, era como de unas 50 casas. Y ya pues ahora aquí donde vivimos pues ya es más grande, pues ya es una ciudad. Pues allá teníamos que andar, pues cruzar el río para llevar a un niño o cuando alguien estaba enfermo. Llegar al centro de salud, que era chiquito y casi ni medicinas había tampoco a veces. Y pues ahora pues ya tenemos el hospital aquí y pues está grande y hay medicinas bastante. Ajá. De los puntos más delicados, podemos decirle, entre muchos otros, fue la izquierda. ¿Cómo negoció Suárez con dos personajes tan particulares? Felipe González, medio reacio, joven, impulsivo, y Santiago Carrillo, pues un hombre de mucha experiencia. ¿Cómo negoció? ¿Cómo un joven político sin formación intelectual pudo convencerlos y atraerlos? Bueno, él tenía, como digo, una enorme capacidad de fascinación en las distancias cortas y además, como era sincero y tenía muy claro lo que quería, era más fácil convencer, O sea, no vendía humo, no era un político que vendía humo, nunca vendió humo. Es decir, eso él tenía siempre como a honra suya el que cumplía lo que decía. Él puedo prometer y prometo. Él lo que prometía lo cumplía. Eso para él era un castellano tremendo. Y ellos lo sabían, que si él dice que va a hacer una reforma, que él impulsará la constitución de todos, la concordia, se van convenciendo, al principio lo miran con recelo, pero se van convenciendo de que es verdad. Entonces, ¿qué pasó con la izquierda? Efectivamente, Felipe González, un tío muy brillante, joven, que venía con ánimo de ganar, con competencia dentro de su espacio político con el PSP, el Partido Socialista Popular de Tierno, y otros grupos socialistas, no se sabía muy bien. Él se siente amparado por el socialismo europeo, por Olof Palme, por Willy Brandt sobre todo, etcétera. O sea, él está apadrinado, consigue ganar Suresnes, el famoso congreso, y se hace con las riendas del Partido Socialista. No tiene mucho militancia entonces el Partido Socialista. El partido predominante de la izquierda durante toda la etapa franquista es el Partido Comunista, en la izquierda, claramente. Lucha desde las montañas con el maquis hasta las universidades, las fábricas, el sindicato, comisiones obreras, etc. Llega Carrillo con peluca, como saben,
camuflado, cuando ya está todo esto. Carrillo había vivido la guerra, había vivido todo el desastre, él había sido uno de los personajes, aunque joven, activo en aquel desastre, y él se daba cuenta de que había que buscar una salida razonable. Entonces, Adolfo Suárez se ve con Carrillo, se ve durante 6 horas seguidas en una finca en las afueras de Madrid, cerca de donde estamos hablando nosotros, y le convence. Es decir, hay un momento en que le ofrece la legalización del Partido Comunista, que no se olvide, había sido la bestia negra, la guerra había sido contra el comunismo y la masonería, los generales que estaban allí eran enemigos públicos de esto, y por tanto era muy difícil la legalización. Ese fue un tema fundamental en la transición, fundamental al final. Y Suárez le había prometido a los generales que no iba a haber legalización del Partido Comunista, tal como se veía el Partido Comunista, pero en aquella reunión ahí en Pozuelo del Arcón, cerca de Madrid, Carrillo le asegura que va a apoyar a la bandera y que va a apoyar a la corona, la monarquía, cosa que era tremendo. Suárez se da cuenta de que esa era una pinza perfecta, el Partido Comunista, para que el PSOE, que todavía estaba en todo el proceso constituyente, estaba regateando, no aprobaba, y hubo un momento en que se abstuvo, cuando se aprobó que el régimen de España era la monarquía parlamentaria, en comisión se abstuvo, y entonces el rey, que había una cena aquel día, yo estuve en aquella cena, llegó diciéndonos: felicitadme, me acaban de legalizar. Es decir, el Partido Comunista fue un poco la llave para que la izquierda aceptara definitivamente la monarquía y quitara prejuicios. Pero Carrillo hizo mucho más. O sea, yo creo que fue uno de los elementos claves para la reconciliación nacional. Así un poco de manera anecdótica, ¿quién convenció a quién? ¿Suárez a Carrillo o Carrillo a Suárez? ¿O encontraron un camino común? Sí, yo creo que más Suárez a Carrillo. Lo que pasa es que tampoco tenía salida a Carrillo, es decir, no se podía otra vez echarse al monte, como se dice aquí, ¿no? Él se dio cuenta de que no tenía otra salida y dijo: bueno, aceptamos la monarquía, aceptamos la democracia, con tal de que a mí me legalicen, y yo voy a apoyar lo que sea esta transición. Que Carrillo es un político astuto, listo, zorro, que tenía muchísima experiencia y se dio cuenta de que era en serio, que esto iba a ser verdad. Y el mismo día que don Juan de Borbón abdica en su hijo antes de las elecciones, viene la pasionaria, que era el mito de la izquierda comunista, el símbolo de la izquierda comunista. Ese mismo día entran Alberti, van llegando todo el exilio de español. Es decir, se da cuenta de que es verdad, que hay que reconciliarse, y conviven en el Parlamento los viejos dinosaurios absolutamente franquistas con los que habían hecho la guerra en contra, con los del Partido Comunista, etcétera, pero con personajes de carne y hueso. Es decir, eso fue tremendo, eso fue espectacular. Y luego se hacen las amnistías, que se hizo una detrás de otra. Yo creo que en muy pocos meses, sin perder un minuto, para evitar o que descarrilara el tren o que lo frenaran, se hizo el cambio en España. Es que fue el verano del 76 cuando se trabajó tremendamente todo, hasta el final de año. En esos 6 meses fue una cosa impresionante. Había que desmontar todo lo de los sindicatos del régimen, todo lo del viejo sistema del movimiento, los funcionarios, y por supuesto la reforma política para ir a unas elecciones libres. O sea, todo eso se hizo a uña de caballo, sin perder un minuto, en medio de amenazas golpistas y en medio de amenazas, bueno, no de amenazas, de un terrorismo. Sí, el ejército de la ¿Cómo negoció Suárez, joven, no con la confianza, luego el apoyo del rey, pero los militares eran militares? Ahí sí que tuvo el rey tuvo un papel importante, porque Franco, en el testamento que hace, que parece que se lo deja como si fuera su hijo, en gran parte era algo psicológico también de Franco, no había tenido más que una hija, y al final el rey
Juan Carlos era un poco su hijo y lo confía, y dice en el testamento que hagan con él que sean leales a él como han sido con Franco. Entonces, pues el ejército, que es básicamente franquista en aquel momento, acepta los cambios porque el rey los ampara, y ellos tienen que ser leales al rey. El viva el rey en todas las guarniciones era el grito. Entonces, eso sí que ahí tiene un papel el rey importante para frenar. Y luego hay un personaje que es Gutiérrez Mellado, que es el general Gutiérrez Mellado, que es el que va trabajando que es un personaje, yo creo que fundamental, junto con Tarancón en la parte de la Iglesia, que dice nunca más la religión será motivo de conflicto entre españoles, y acepta una constitución no confesional en España, etcétera. Esos dos personajes yo creo que son también que buscan la reconciliación nacional. Pero bueno, los militares con Suárez tienen primero, pues ven que es un político que viene del régimen, se fían de él, les dice que no va a legalizar el Partido Comunista, luego lo legaliza porque no tenía más remedio, y ahí hay a partir de ahí, y luego pues están muriendo los militares en atentados, y los entierros son casi clandestinos por miedo al búnker, ¿no?, a la derecha Montaraz. Hay un grupo, un sector de la milicia muy contraria a cómo van las cosas, a la marcha de la situación, que bueno, que acaba con ese esperpento de intento de golpe del 23 de febrero. Los militares, la realidad es que se convencen de que hay que aceptar el cambio porque el pueblo vota, y cuando el pueblo vota hay elecciones libres, y cuando hay elecciones libres dicen, oye, esta es la voluntad del pueblo, y yo como militar no puedo ir en contra del pueblo. Es decir, yo creo que el papel taumatúrgico, milagroso, aparte de que luego el golpe del 23F y la depuración que se hizo, la vergüenza tremenda que sintieron los militares más honrados, que no eran golpistas, pero habían vivido en otro sistema, también eso influye en que se desarman cualquier intento de frenar la reforma política. Pero fue complicado, es decir, el elemento militar, yo estuve el otro día con el que era entonces ministro de Defensa, y decía, bueno, es que no podía destituir porque la mayoría, quitando a unos cuantos, la mayoría eran del sistema anterior, y algunos, los jefes, habían hecho la guerra, y era muy complicado decir, oye, ahora vamos a legalizar, el Partido Comunista va a estar en el Parlamento, etcétera, ¿no? Yo creo que esa fue una tarea más complicada, muy difícil, en la que, como digo, hay aparte del rey, está el general Gutiérrez Mellado, que tiene un papel fantástico, y luego la firmeza de Suárez. Suárez, más que después de un intento de atraerse a los jefes militares, al final él se pone en su sitio y no les permite a los cargos militares ni una. En el Consejo Superior del Ejército, cualquier manifestación que hubiera, él la cortaba de raíz y pedía cuentas, ¿no? O sea, él en eso fue el sometimiento de las fuerzas militares al poder civil, democráticamente elegido. Eso fue uno de sus temas. Es decir, Suárez se preocupó, siendo presidente del gobierno, de dos cosas fundamentalmente, él como político, de ETA y de los golpistas, de los terroristas, de cómo frenar el terrorismo, que era una amenaza tremenda, y además que fomentaba trastornos graves en Cataluña y en el País Vasco, y después el golpismo, cómo frenar a los militares del régimen y cómo ir suplantando y haciendo cambios en las leyes militares para ir colocando a la gente que no era del viejo régimen. O sea, yo creo que ese fue su papel silencioso, y ahí donde, como decía al principio, se enfrentó un poco al rey, que había sido camarada de ellos en los cuarteles, en las academias, etcétera, tenía una formación militar y confiaba más en ellos el rey,
con el que había tomado sus bocadillos, que Suárez, que Suárez estaba muy alerta diciendo no me fío de vosotros. Y de hecho, una de las razones por las que Suárez dimite es por la presión, porque él se da cuenta de que van a por él, de que puede haber un golpe porque quieren que quitarlo del medio, ¿sabes? O sea que yo creo que esa fue más o menos así atropelladamente la situación. Es el Centro de Salud Nuevo Juan de Grijalva, aproximadamente que está trabajando tendrá como unos 3 meses. La verdad es una clínica que tiene tecnología más que nada porque cuenta con un ultrasonido, cuenta con un electro y un colposcopio. Por eso la gente de otro lugar está viniendo, porque cuenta con esas especialidades. Pues antes mi familia pues era diferente, no tenía ni negocio ni nada como para manejarlo. Pues ahorita sí, ahorita tenemos mucho apoyo pues que nos ha venido. Ahorita pues me siento contenta, me siento feliz porque ya tengo un trabajo y un trabajo estable donde pues puedo salir adelante yo y sacar adelante a mi hijo. Yo pienso que el niño que quiere estudiar y uno de padre que lo apoye, ya es más fácil así que ellos puedan aprovechar algo. Pues nosotros nos sentimos muy felices, muy diferentes. Pues tenemos nuestra casita, mi hija pues ya tiene su casa y su niño pues tiene un hogar para tener su bebé. A la realidad me siento contentísimo porque ya cambió todo, bueno, ya cambió, ahora sí que en la forma de vivir. Yo no tengo que madrugar, está bonita la escuela, se aprende más y nada más. Carecíamos de muchas cosas y hasta hoy nosotros podemos ya decirle a nuestros hijos que hoy ya tienen su escuela cerca, el centro de salud, cuentan con agua, con drenajes, con calles pavimentadas, con muchas cosas que antes no lo teníamos. Yo me siento a gusto como padre de familia porque mis hijos lo están viviendo, cosa que nosotros en el pasado no lo pudimos ver pues porque no habían esas cosas. Nosotros no pudimos terminar una escuela, pues tener que sea una pequeña carrerita porque no tuvo nuestro padre para mandarnos a donde habían escuelas para que estudiara uno, no se pudo. Hoy nosotros con esta oportunidad está abierta para que nuestros hijos puedan lograr un estudio ahorita. Sumamente honrados los chiapanecos en este encuentro histórico para Chiapas, inolvidable para los chiapanecos y para un servidor. Muchísimas gracias por haber aceptado estar en Chiapas y que disfruten de esta estancia en este mundo mágico. ¡Bravo!
Suárez tiene su etapa más lúcida o más de propositiva, julio del 76 a diciembre del 78 con el referéndum. Luego vienen 2 años de desorden interno. Dice Gorbachov en sus memorias, no hay reformadores felices. ¿Qué le pasó a Suárez, el intuitivo, el astuto? Porque, por lo que se refleja en tu libro, y desde luego lo que se refleja en otros lados, es que en el 79 y 80 el conflicto fue al interior de Unión Centro Democrático. Sí, no, eso está, yo creo que está muy claro ahí en el libro este, y yo lo he visto clarísimo, aparte de que lo viví muy de cerca, pero luego he comprobado cosas. El desmoronamiento de su partido, es decir, Suárez no es un hombre, como decía, un hombre de partido. No consigue, él no consigue hacer un partido político, ni con un CD, ni luego cuando intentó con el CDS. No es un hombre de partido. No es un hombre que sabe sacar la navaja, en el sentido metafórico, en las discusiones parlamentarias, ni en las discusiones dialécticas, ¿no? No es un hombre que arremete contra el contrario. Él busca la concordia, el consenso, es un hombre con una visión de Estado, en contra de lo que algunos piensan y tal. Yo creo que Suárez es básicamente un estadista, se comporta como estadista. Cuando se termina la Constitución, se aprueba el referéndum y hay unas nuevas elecciones generales, Suárez las gana, es el primer presidente constitucional y en ese momento, en el propio acto de investidura que se plantea muy mal por parte de los estrategas del gobierno y del partido y del presidente de las Cortes de entonces, que era Landelino Lavilla, esquivan la discusión, porque Suárez huía de ese cuerpo a cuerpo en los espacios públicos, no quería crear conflictos y lo hacen mal. Ganan la investidura, pero pierden políticamente la situación. Pero ya ahí, bueno, Felipe González ni siquiera le felicita después de ganar esas elecciones al primer presidente constitucional y hay una decisión formal del Partido Socialista de acabar con Suárez. Parece que aconsejados además por Willy Brandt. Y Suárez es el clavito del abanico de la UCD, del centro político que gobierna en España. Si quitamos el clavo, se rompe el abanico. Lo inutilizaron, le dieron por todas partes, o sea, fue una cosa tremenda. Yo, que creo que fui de los pocos periodistas en algún momento que me quedé diciendo, hombre, yo creo que este es un hombre que no merece esto, ¿no? Porque era tremendo, era una oposición absolutamente radical, que le plantea una moción de censura a los pocos meses, donde Alfonso Guerra, el segundo del PSOE, le llama Taur del Mississippi y no sé qué cosas, y decir que la democracia no aguanta más a Suárez, etcétera, cosa que era bastante injusta. Lo cierto es que Suárez, en ese lago de tiburones en que se convierte la política después de la Constitución y después de haber buscado la concordia nacional, y ya cada uno lucha por su sitio, no sabe nadar, no sabe manejarse, y empieza a hundirse, empiezan a darle por todas partes. Él se da cuenta de que empieza a perder la confianza del rey, porque al rey le llegan, él había luchado por la monarquía, yo creo que el personaje que más ha luchado por la monarquía en todo este proceso, y se da cuenta de que ha perdido la confianza del rey, de que su partido no le hace caso, de que hace lo contrario de lo que él quiere, de que no domina su partido, de que cada uno juega bueno, aquello fue un desastre por parte de la UCD y conspiran contra él y le quieren sustituir y consideran que ha servido para desmontar el régimen anterior, pero no para el futuro, que a lo mejor en parte era verdad, en parte era cierto, y entonces acaba hundido psicológicamente, hundido físicamente, incluso sufre una enfermedad de la boca con unos dolores espantosos que se llega a perder el sentido, que eso no se conoce entonces, pero que está tomando analgésicos fuertes constantemente y está muy mal.
Y llega un momento en que primero no tiene la confianza, le ataca ferozmente la oposición que va emergiendo claramente para ganar las elecciones. Al rey le viene bien una pasada por la izquierda, a la monarquía, a la corona. La izquierda le ataca, el centro, su partido se le desmorona, los militares quieren quitárselo del medio y él se da cuenta de que el rey ya no le saluda como antes. Y entonces, ante esta situación, él presenta la dimisión creyendo, primero, que la oposición va a reflexionar, lo hace por instinto ético, va a reflexionar y va a decir que no vale todo en política, que no vale todo, no valen las navajas todo el día. El partido, su propio partido, va a recomponerse, los militares se van a tranquilizar y el rey va a tener las manos libres para fortalecer la corona. Y entonces le sale todo mal, le sale todo mal, se quita del medio y llega el desastre, y llega el 23 de febrero. ¿Hablaste con él después? ¿Él hizo algún tipo de análisis, reflexión? ¿Qué ocurrió? Él estaba convencido de que podía pasar. ¿De qué? De que podía pasar algo así. Él lo tenía muy concienciado, muy interiorizado, el que había esa amenaza cierta, por eso se queda sentado cuando todos se tiran al suelo, ¿no? Él se queda muy desilusionado, muy triste, cree que el rey se ha equivocado en aquel momento, que había confiado en el general Armada, que había sido su jefe de la casa. Yo creo que fue un momento en que eso fue un error claro. El intento de montar un gobierno de salvación nacional era una salida con una democracia muy poco consolidada, hacer una especie de quinta república con monarquía en España, como de Gaulle en Francia, parecía un disparate. Aquello lo vivimos muy de cerca y nos dimos cuenta algunos de que aquello no podía ser, pero él se marcha muy triste, muy desilusionado, y luego pues hay una ruptura, digamos, no ruptura política con el rey, después de haber sido amigos desde muy jóvenes y haber llevado todo de la mano. Hay una ruptura política y además hay una ruptura de relaciones, digamos, aunque el afecto y la lealtad nunca se pierden y luego se han reanudado, pero es verdad que hay un distanciamiento cuando el rey le pide, para otorgarle un título nobiliario, después de dimitir, le pide que deje la política activa porque no quiere darle un ducado con grandeza de España a una persona que esté metida en la política, y él monta un nuevo partido. Y entonces el rey deja de llamarle. O sea, ahí hay una incomunicación que, como digo, se reanuda cuando se reanudan las relaciones humanas cuando desaparecen las relaciones políticas, porque Suárez se aparta de la política. Y se aparta de la política porque ya está él con problemas, yo creo que neurológicos, mucho antes de lo que la gente cree. Esa es mi visión, que explico ahí con detalle en este libro, y que está, yo creo que bastante documentada, y que es lo que yo he vivido de cerca.